diezmo, una práctica religiosa milenaria que ha moldeado economías y sociedades a lo largo de la historia. En los textos sagrados de muchas religiones se presenta como un mandato divino, una forma de honrar a Dios con nuestros bienes. Pero, ¿alguna vez te has preguntado sobre los verdaderos orígenes de esta costumbre? ¿Es realmente una invención divina o tiene raíces más terrenales de lo que pensamos? Si te apasiona descubrir las conexiones ocultas entre la religión y la historia antigua, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir desentrañando los misterios del pasado y su influencia en nuestro presente. El diezmo, tal como lo conocemos hoy, aparece prominentemente en la Biblia. En el libro de Malaquías encontramos: «Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa». Muchos creyentes interpretan esto como un mandato divino directo, una obligación sagrada de entregar la 10ª parte de sus ingresos a la Iglesia. Pero remontémonos aún más atrás en el tiempo, a la antigua Mesopotamia, cuna de la civilización. Allí, en las ciudades-estado sumerias y babilónicas, encontramos evidencias de prácticas sorprendentemente similares al diezmo, siglos antes de que se escribiera la Biblia. En las tablillas cuneiformes de Ur, Uruk y Babilonia, los arqueólogos han descubierto registros de un sistema tributario que exigía a los ciudadanos entregar una 10ª parte de sus cosechas y ganado al templo. Este diezmo mesopotámico no era un acto de devoción voluntaria, sino una obligación impuesta por el Estado teocrático. El famoso Código de Hammurabi, que data del siglo XVIII a.C., menciona explícitamente esta práctica. En él se estipula que ciertos funcionarios debían entregar un diezmo de sus ingresos al templo. Coincidencia o influencia directa en las posteriores prácticas religiosas. Pero la historia del diezmo en Mesopotamia va más allá de ser un simple impuesto religioso. Era una pieza fundamental en el complejo engranaje económico de estas antiguas civilizaciones. Los templos no solo eran centros de culto, sino también grandes instituciones económicas que gestionaban vastas extensiones de tierra, organizaban el comercio y actuaban como bancos primitivos. El diezmo, en este contexto, servía para financiar no solo las actividades religiosas, sino también proyectos de infraestructura, el mantenimiento de los graneros públicos y el sustento de una clase sacerdotal que cumplía funciones administrativas cruciales para el Estado. Esta realidad histórica nos plantea preguntas fascinantes. ¿Cómo influyeron estas prácticas mesopotámicas en el desarrollo del concepto bíblico del diezmo? Es posible que los antiguos hebreos, durante su cautiverio en Babilonia, hayan adoptado y adaptado esta costumbre a su propia tradición religiosa. La comparación entre el diezmo mesopotámico y el bíblico revela similitudes sorprendentes, pero también diferencias significativas. Mientras que en Mesopotamia el diezmo era una obligación estatal, en la tradición judeo-cristiana se presenta como un acto de devoción y gratitud hacia Dios. Sin embargo, en ambos casos, el diezmo cumple una función económica y social similar: redistribuir la riqueza, sostener una clase sacerdotal y financiar proyectos comunitarios. Esta convergencia nos invita a reflexionar sobre la interrelación entre las instituciones religiosas y las estructuras económicas a lo largo de la historia. El debate sobre los orígenes del diezmo continúa hasta nuestros días. Para algunos creyentes, reconocer sus raíces mesopotámicas podría ser percibido como un cuestionamiento a la autoridad divina de esta práctica. Para otros, es una fascinante evidencia de cómo las tradiciones religiosas evolucionan y se adaptan a lo largo del tiempo, incorporando elementos de culturas más antiguas. Lo cierto es que el estudio de la historia antigua nos ofrece una perspectiva más rica y matizada sobre nuestras prácticas religiosas actuales. Nos muestra que la línea entre lo sagrado y lo secular, entre la revelación divina y la evolución cultural, es a menudo más borrosa de lo que podríamos pensar. El diezmo, ya sea visto como un mandato divino o como una práctica cultural heredada,
sigue siendo un tema de debate y reflexión en muchas comunidades religiosas. Su historia nos recuerda la importancia de examinar críticamente nuestras tradiciones, buscando comprender no solo su significado espiritual, sino también su contexto histórico y social. En última instancia, la historia del diezmo, desde la antigua Mesopotamia hasta nuestros días, es un testimonio de la compleja interacción entre religión, economía y sociedad. Nos invita a reflexionar sobre cómo las prácticas religiosas moldean y son moldeadas por las realidades económicas y culturales de cada época.